Buenas tardes a todos los entrenadores, a todas las personas que os habéis incorporado a estas conversas técnicas. Y bueno, hemos decidido articular tres actividades concretas para compartir conocimiento y sobre todo compartir opinión, hacer pensar, ¿no? Esto que creo que los entrenadores debemos hacer o debemos generar siempre que podamos. Y hemos acudido a personas autorizadas, con recorrido, con bagaje, con experiencia, para realmente ahondar un poquito desde un punto de vista personal y global y la situación que estamos viviendo en nuestro baloncesto en la temática que queremos. Y todos han llevado un recorrido en cuanto a estas categorías, a este proceso de formación y a esta entrada del baloncesto senior también bastante similar, ¿vale? Diego Campo, desde Florencia Natal, donde empezó a entrenar hace muchos años, es actualmente entrenador del Fútbol Club Barcelona, de su equipo filial en Le Plata. Su recorrido a través de, lo conocéis más que de sobra, a través de Tarragona, de Acasvallo y Girona, de Sevilla, de Estudiantes, de Badalona, y también su presencia en selecciones españolas FEB siempre ha estado muy relacionada con estas franjas de edades. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Paco Redondo, actualmente entrenador de ayudante del Real Madrid, de la Liga Endesa, criado baloncestísticamente, si me permite la expresión, pues durante casi 10 años en el Juventud de Badalona, en todas sus categorías inferiores, y desde 2015 pues en la estructura del Real Madrid, primero incluso con equipos de formación, con el equipo junior, y ya en los últimos años en el equipo profesional, e igual que Diego, pues con una etapa en las selecciones españolas, sobre todo de edad U20. ¿De acuerdo? Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Y Antonio Pérez, bueno, tiene un recorrido también amplio del baloncesto masculino, desde que se retiró como jugador en Galicia durante muchos años, asociado a lo que fue el nacimiento del proyecto del Básquet Coruña, y posteriormente durante 3 años en Logroño, en La Rioja, posteriormente en Anaberri, la temporada pasada en Estudiantes de Madrid como ayudante del equipo ACB, y también tanto como con Diego como Paco, bueno, con un recorrido en selecciones FEB a principios del año 2000. También interesante y sobre todo tocando distintas edades como era 16, 18 o 20. Pues bueno, referente a la realidad del jugador de estas edades, a las situaciones por las que va pasando, a lo que se intuye que puede llegar a vivir o no vivir, a competir o no competir, bueno, pues empezaba a haber nombres de jugadores ahora absolutamente consolidados en el baloncesto profesional, de estrellas, de jugadores en ámbito de NBA, hablar de Porzingis, hablar de Satoransky, hablar de Alberto Abalde, de Doncic, de otros jugadores que quizás en algún momento de su etapa ya con 20, 21 años, como fue el caso de Marc Gasol con Diego en Girona, o Juancho con Diego también en Estudiantes. Bueno, pues han estado al lado de entrenadores en un proceso, en una etapa creo que importante de su vida. Seguro que durante el camino, durante todos estos años que vosotros como experiencia habéis tenido, ha habido otros muchos jugadores que en aquel momento tenían una proyección o tenían unas condiciones, un talento que podía apuntar a llegar a unas metas y a un recorrido determinado y que de distintas circunstancias, por las que queremos hablar hoy aquí, pues no lo han permitido. Evidentemente cada caso es diferente, igual que hablamos de nombres conocidos y consagrados y consolidados, pues hay otros que posiblemente en aquellas edades apuntaban mucho más y no han llegado a donde se pretende. Me gustaría empezar un poquito por lo que es el periodo, simplemente como pincelada, de la edad U16. O sea, considero que la detección, digamos, de un jugador proyectable, vamos a llamarlo así, empieza en esa edad cadete, paso de infantil a cadete, donde realmente se empiezan a atisbar aquellos parámetros, aquellos indicios de que un jugador, por talento físico, por talento natural, por madurez, realmente puede estar en un recorrido que le lleve a grandes metas. ¿Pensáis que es el momento adecuado para detectar a un jugador proyectable, a un jugador que apunte a realmente un recorrido amplio en la edad U15 o 16? ¿Es mejor realizarlo antes? ¿Qué supone la inmersión en una nueva realidad para esos jugadores que son señalados por los clubes, por los directores deportivos, por los agentes para realmente incorporarlos en un nuevo camino? Diego. Bueno, yo creo que es una buena edad, pero no es la realidad, ¿no? La realidad es que muchas veces se recluta antes y la mayoría de los clubs no porque lo quisiesen,
sino porque si no se van a otros clubs y no los puedes sacar de ahí, ¿no? Y eso son realidades, que si tú te esperas a que sean infantil o que lleguen a la edad cadete, ya estar en otro club y no lo podrás sacar de ahí. Entonces muchas veces empieza antes. Yo creo que los agentes, pues siempre los criticamos, pero también hay que entenderlo, ¿no? Ellos reclutan jugadores porque si no, llegarán tarde. De hecho, pues ya pues la minicopa es una competición sensacional para los chicos, pero ya en alevines hay torneos y campeonatos muy importantes para ellos, ¿no? Pero yo creo en otro tipo de desarrollo, ¿no? Muchos jugadores que están en la élite, hablamos de NBA o de Euroliga, pues han practicado muchos deportes antes, ¿no? Entonces, yo considero que todo lo que sea jugar a muchos deportes antes y especializarte o empezar a jugar en edad infantil, pues es bueno. Es más, hay jugadores que son cadetes, U16, y siguen practicando otros deportes. Yo esto lo veo fundamental. También hay otra cosa, y son estudios científicos, no que lo inventé yo, sino que los jugadores o los deportistas que destacan muy pronto, es muy difícil que luego lleguen, ¿no?, a destacar también en la edad profesional. Quizás lo de Ricky Rubio o Doncic son bueno, sensacionales, ¿no? Son como Beethovens que hay ahí o Mozarts, que son genios y que destacan ya tan jóvenes y son capaces de seguir mejorando y seguir destacando. Pero esto no suele ser la norma. Pues todos conocemos jugadores alevines que destacan mucho, pero destacan por algo, ¿no? Entonces, yo creo que la edad U16, bueno, con 15, 16 años, incluso antes, infantil de segundo año, es una buena edad para empezar a ver a los jugadores donde pueden llegar. Yo, llevándolo un poco a mi día a día, a mí me resulta muy difícil ver a alevines y saber qué va a pasar, o ver infantiles y saber qué va a pasar, incluso con cadetes. Entonces, es muy difícil prever lo que va a suceder. Y a mí yo soy un poco idealista en este sentido y me gustaría pues un poco más multideporte, más juegos predeportivos para enseñar una serie de cosas e ir poco a poco, porque bueno, no por correr demasiado te garantiza mucho éxito. Entonces, bueno, es un poco mi punto de vista, pero entiendo lo que sucede en el deporte, en el baloncesto en concreto, y en el fútbol también pasa, si echásemos un ojo, pues bueno, por la demanda que hay de tener en tu cantera o en tus equipos, y da igual el nivel del club, a los mejores jugadores cuanto antes. Paco, ¿qué piensas? Bueno, un poquito a colación de lo que estoy bastante de acuerdo con Diego. La verdad que yo cuando llevaba la categoría cadete, da la casualidad de que con Diego coincidí porque él era el seleccionador de esa edad. Y él ha dicho un par de cosas bueno, que yo tenía apuntadas y la verdad que me uno bastante porque, bueno, si él ha hablado de minicopa y si nosotros analizamos de 13 años de minicopa, solo hay 2 jugadores, ya no hablamos de que hayan llegado arriba, sino de que hayan llegado a la élite, y ya hablamos de élite máxima, ¿no?, que son Doncic y Rubio. Ya estamos hablando de NBA, ya no hablamos de un jugador de nivel medio, ¿no?, de ACB. Él ha hablado de ellos, estoy totalmente de acuerdo, pero nadie se acuerda de los otros 11 de ediciones anteriores, ¿no?, que ahora pues pueden ser, y hablo con conocimiento de causa, o porteros de discoteca o cajeros del Mercadona. Quiero decir que son jugadores que han desarrollado un talento físico en una edad que quizá no pertoca. A partir de aquí, como él dice, y está muy bien la expresión, ¿no?, que son Beethoven o Mozart, estamos hablando de talentos naturales, innatos, de un momento muy determinado, ¿no?, que el talento adquirido seguramente es un tanto por ciento mucho menor que un talento innato. Y luego sí que me gustaría hacer referencia, ahí también en esta categoría cadete, en U16, el Jordan Brand Classic, ¿no?, que se hace en U16, que hablamos de los mejores jugadores europeos o mejores jugadores de Estados Unidos. Y entonces a mí me gustaría decir 3 nombres, que son Jorge Sánchez, Jorge Santana o Albert Oms, que seguramente algunos los conocemos, pero los conocemos en categorías seguramente no de élite, o no los conozcamos como un Doncic, un Rubio, o simplemente como un jugador de ACB de nivel medio, ¿no? A partir de aquí, cuando nosotros hablamos de minicopa, yo hay un hecho que no lo digo como criticable, sino que, pero para que nos haga reflexionar. Yo jugué una minicopa en Vitoria que perdemos con Uriol Paulí,
y nosotros pues con el Joventut, que era el Verons, y el Barcelona va con 13 jugadores y el jugador descartado es Miquel Salvó, que es un jugador que juega en ACB. De los 13 jugadores que juegan en ese infantil, el único que juega en ACB es Miquel Salvó, y de los 13 es el único que está descartado. Y de verdad que no lo digo como crítica, ni mucho menos porque somos los primeros que nos equivocamos todos los entrenadores, pero de los 13, el descartado es un jugador que es el único que juega en ACB. Entonces, para nosotros eso nos tiene que servir como entrenadores o como directores deportivos o como gente de baloncesto para reflexionar. A la vez, cuando lo extrapolamos un poquito al Jordan Brand Classic, que es como bueno, pues el apogeo, ¿no?, del baloncesto, donde llevamos todo, exteriorizamos todo el tema del baloncesto, o se nombra a 3 jugadores que ahora mismo pues realmente no sé lo que hacen. Es decir, sea el Verons, por la relación que tengo con él, que juega el de Plata en Hospitalet, pero los otros 2 no sé lo que hacen. Entonces, creo que es un periodo, y creo que Diego lo ha explicado bastante bien, que bueno, que no me atrevo a aventurar qué puede pasar. Sí, nosotros creamos un modelo, creamos un estereotipo, creamos el jugador bonito, creamos el jugador que podemos llegar a trabajar, intentamos acercarnos a ese jugador, pero eso no significa que ese jugador sea el que vaya a seguir. Y entonces he intentado ponerlo con ejemplos muy, muy directos para que entendamos de lo que estoy hablando. Perfecto. Antonio, tu opinión al respecto de este tema, por favor. Sí, a ver, yo creo que es una edad complicada porque, como dice Diego, hay aspectos también socioculturales de cada país. No es lo mismo un jugador de 16 años o 15 en Nueva Zelanda o en China o en Rusia que en España. El sistema deportivo que tenemos en España, por ejemplo, es un sistema donde los niños empiezan a practicar baby basket a los 6 años. Entonces, si un niño empieza a practicar baby basket a los 6 años, cuando pasa a canasta grande, han pasado 6 años, que es el ecuador de su etapa de formación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese niño va a llegar a infantiles después de 7 años entrenando baloncesto, cuando a lo mejor, como dice Diego, tiene que tener una formación predeportiva en habilidades motrices básicas, en una serie de parámetros que seguramente su riqueza motriz, cuando dé ese paso a canasta grande o a un baloncesto de más rendimiento, pueda garantizar un crecimiento del jugador. Además de ese sistema, hay un sistema que es el contexto del jugador, ya no solo las familias y toda la presión que ejercen los clubes y los agentes, que generan una expectativa en el jugador que, si no tiene unos parámetros educativos o formativos o un entorno saludable, puede perjudicar mucho su crecimiento. Todos sabemos casos, como dice Paco, de jugadores con 16 años que son campeones de Europa, que ese día hablas con ellos y ellos entienden que lo natural es que jueguen en Euroliga. Es un proceso natural para ellos, porque todo el entorno que tiene los guía hacia ahí o les hace creer que eso es posible y es factible. Entonces, yo también considero que hay unos aspectos, además de antropométricos, físicos, como queráis llamarle, hay aspectos mentales que condicionan mucho el crecimiento del jugador. Educativos, de cómo va a competir, de cómo se va a sobreponer a dificultades, de cómo se va a frustrar cuando las cosas no le salgan bien, de cómo va a responder a una competencia interna cuando dé el salto a competir por una posición con otro compañero. ¿Qué responsabilidad va a aceptar cuando juegue 2 minutos, 3 minutos el primer año senior? Estamos preparando a los jugadores jóvenes para ese salto, porque no todos tienen un punto fuerte ofensivo, que al final, cuando decimos que un jugador puede dar el salto o tiene talento, casi siempre los entrenadores estamos hablando de parámetros ofensivos, porque destaca ofensivamente, porque genera ventajas con el dribbling, porque tiene mucho acierto, pero luego esos jugadores, cuando llegan a la especialización, caso por ejemplo Jonathan Barreiro, ahora es un jugador muy especialista. ¿Cuántos botes da Jonathan Barreiro por partido? Un bote de close-out, un bote de mano a mano, botes de contraataque, genera poco en bloque directo, catch and shoot, ir al rebote, hacer las cosas que dependen del esfuerzo. Hay un periodo de adaptación y de especialización del jugador que creo que hay jugadores que no están preparados porque a lo mejor en cadetes, en juniors, en esa etapa de formación, han tenido una responsabilidad ofensiva alta y un rol en sus equipos. Y esa preparación mental para mí es fundamental. Nosotros como entrenadores tenemos una responsabilidad, pero es mínima. Hay una práctica deliberada que hay estudios que dicen que supone una media del 20%, la práctica deliberada de un jugador de alto nivel. Hay otros temas que nosotros sí podemos actuar como un medio educativo, que es el baloncesto, o de rendimiento, que es esa educación para sobreponerse a esos momentos. Además de enseñarle a jugar bloque directo,
además de enseñarle a jugar un mano a mano, hay aspectos, creo, mentales que condicionan mucho el crecimiento del jugador. Y después, bueno, todos conocemos casos. Hay jugadores que con 16 años no se han desarrollado. Hay teorías que hablan que están en alza ahora, que es el biobanding, que intentan igualar a los jugadores por edad fisiológica más que por edad cronológica, igualarlos. Porque hay jugadores que con 15 años tienen un desarrollo y compiten con jugadores que tienen también, en teoría, 15 años, que fisiológicamente le sacan 3. Entonces, ¿qué pasa? Obligas al jugador joven a que tenga unas habilidades o unas destrezas superiores y también engañas un poco al jugador que físicamente se impone a esos jugadores. Porque cuando todo este físico se iguale, tendrá problemas para destacar. Y hay jugadores que abandonan. Esos jugadores de 16 años que no se han desarrollado y compiten con jugadores de ese nivel, llega un momento que porque no entran en rotación, porque no juegan lo que tienen esperado, porque no se cumplen sus expectativas o no hay una paciencia con ellos, es como el símil del tomate, ¿no? Cuando tú quieres hacer una ensalada, ¿qué coges? ¿El tomate maduro o el tomate verde? Todos cogemos el tomate maduro para hacer una ensalada hoy. Pero ¿qué pasa si quieres hacer una ensalada dentro de 3 años? ¿Cuál es el tomate que coges? Esta es la apuesta que tiene que tener el entrenador. Pero evidentemente que no es fácil. Y yo creo que a esta edad, como es la pregunta, es muy difícil suponer que un jugador va a llegar, porque hay unos factores que para mí a partir de los 18 y 19 años influyen muchísimo. Es como un muro. Y el sistema que tenemos aquí es sociodeportivo, creo que no ayuda a dar ese salto. ¿Sois más partidarios de hacer una planificación a corto plazo, es decir, casi anual, o dentro de una dinámica de alguien que cumple los 17, 18 años, empezar a ver ya el escenario de alguna manera de lo que va a ser el baloncesto senior en la vida de ese jugador? ¿Sois partidarios de consolidar aspectos de ese juego, de quizás llevarlo a donde el juego le va a hacer más rentable, donde su rendimiento va a ser más acorde a lo que pide una competición senior, o realmente hay todavía tiempo, debemos tener más paciencia para que el planteamiento sea seguir avanzando y seguir siendo mejor jugador? Bueno, me ha parecido bastante interesante la palabra embudo. Quiero decir, al fin y al cabo, yo creo que una vez que vamos avanzando etapas, creo que esto se está convirtiendo en una estructura piramidal, ¿no? Es decir, yo he hablado de la estructura 16, en la cual, bueno, os he hablado de nombres en los cuales no han llegado. Y, por ejemplo, que Diego la ha competido, la ha dominado y la ha entrenado, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando llegamos a 18, sí que me gustaría poner, por ejemplo, para empezar, ¿no? De hablar de esto, el ejemplo de un jugador, bueno, gallego como Alberto Abalde, ¿no? Alberto Abalde llega a nosotros con la categoría cadete, un jugador con 0 relevancia dentro de nuestro equipo. 0 relevancia, es decir, pues con jugadores con un desarrollo, como hablaba antes Antonio, físico, con una idiosincrasia personal de otra manera, ¿no? Pues con un carácter. Y bueno, y la primera vez que el jugador acude es con Diego en la U17. Y bueno, y al fin y al cabo es un jugador que estábamos hablando antes de Albert Oms, ¿no? Es que quería hacer un poquito colación de jugadores para que intentemos el desarrollo, de que Albert Oms era el niño bonito, ¿no? De todo esto, y Alberto Abalde, pues bueno, nos viene casi de rebote porque Estudiantes no lo quieren, nos aparece ahí, y bueno, pues de repente, pues bueno, pues el chico saca la cabeza, Diego se lo lleva a la U17, empieza a hacerlo bien, y bueno, y empieza a convertirse en un jugador importante. Entonces, bueno, ese proceso, ¿no? Que es el que tú, Carlos, dices que es el embudo, que me parece una palabra que me lleva, bueno, a colación de una estructura piramidal. Bueno, al fin y al cabo yo creo que en esta edad lo que tenemos que intentar es que el jugador sepa competir. Es decir, para mí ganar es una manera de formar. Entenderme, no a cualquier precio. Es decir, no quiero que esta frase esté sacada con contexto, pero al fin y al cabo, si yo entreno al junior del Juventud, cuando Diego entrena al primer equipo del Juventud, yo a Diego le tengo que dejar un jugador que tenga que genere eso. Es decir, porque Diego, desde su trabajo, desde su entrenamiento y tal, trabaja para ganar, ¿no? Entonces, yo tengo que enseñar al jugador a competir. Y entonces, bueno, pues eso se encuentra en la idiosincrasia propia del jugador, un jugador que sabe competir. Y hay jugadores que saben competir y hay jugadores que no saben competir. Esto nos lo hemos encontrado mucho. Es decir, hay jugadores que son muy buenos en técnica individual en 1x0, pero en 1x1 no son tan buenos. No desarrollan tanto sus habilidades motrices y sus habilidades adquiridas. Entonces, a partir de aquí,
yo creo que hemos de guiar al jugador en eso. A partir de aquí, ese periodo de asimilación a lo que es la competición, a lo que es la exigencia. Y yo, por supuesto, para mí la U18, yo siempre si la defino de una manera, es una manera muy básica, es la aproximación al juego real. Es decir, creo que no hemos de dejar de trabajar las cosas básicas, pero es el periodo donde se aproxima más al juego real. A mí cuando me dicen, no, hemos de hacer esto, me parece estupendo. Pero yo si llevo un junior, y hablo del Juventud, del Real Madrid y tal, cuando mi primer entrenador me pida al jugador más importante para el primer equipo, ese jugador tiene que estar preparado para saber jugar o para saber defender o para saber, o sea, intentar ser conocedor en el sentido, aunque no lo domine, pero más amplio de cualquier situación que se le pueda plantear. A partir de aquí él se convertirá un poquito más especialista o tendrá un poquito más de detalle en cualquier categoría, que luego ya lo haremos un poco más humilde en alguna reflexión que yo pueda hacer. Pero si a mí algún primer entrenador me pide alguna situación de un jugador junior que se pueda plantear, yo le tengo que aproximar a la situación real que ese jugador le pueda dar. Por cómo está montado, por lo menos en España, que no hay una categoría sub-20, no hay una categoría sub-22, sino que el jugador mismo y su entorno entienden que si después de los 18 años no doy el salto a ser profesional, no me compensa, porque entre que tengo que estudiar, entre que jugar a un equipo de Le Plata o de Liga EVA no me compensa económicamente, el tiempo de dedicación, todo eso es una barrera que yo creo que frena a muchos jugadores a poder continuar y buscar su máximo potencial. Porque ahora hablamos de jugadores de la calidad de Alberto Abalde, jugadores top, pero aquí hay muchos entrenadores que están entrenando a jugadores que están pensando si alguna vez pueden llegar a ser profesionales, jugar en el equipo del Leporo de su ciudad, poder pagarse los estudios, y eso también para mí son jugadores que aunque no sean súper profesionales, son jugadores que sí que tenemos que cuidar y que sí que tenemos que apoyar en sus etapas de formación. Hay jugadores como, por ejemplo, todos sabemos jugadores que han pasado por etapas de Le Plata o de Le Oro que acaban jugando en categorías súper profesionales. Entonces, yo creo que hay un momento donde si ese jugador está en una línea de club, es más sencillo para él poder dar ese salto. Si no tiene competencia interna en esa posición, porque muchas veces ocurre que en categoría cadete viene un base que es muy bueno, que va a ser muy bueno, que puede ser muy bueno, pero es que en categoría junior hay otro base que también va a ser muy bueno. Y entonces el club se encuentra con el problema de por qué jugador apostar y en esa posición. Independientemente de eso, hay factores que yo creo que esto que dije antes, por lo menos en mi experiencia yo lo he notado. El jugador que destaca ofensivamente, cuando sube a senior, ese rol ofensivo no lo va a tener. Entonces yo creo que hay tres criterios a nivel de juego que para mí nivelan un poco o evalúan al jugador. El nivel físico. Ese jugador tiene que tener un nivel físico para dar ese salto a jugar senior. Tiene que tener un nivel físico que le permita aguantar entrenamientos, aguantar contactos, aguantar los esfuerzos de velocidad que tiene esa categoría. Tiene que tener un nivel defensivo mínimo, porque si no tiene un nivel defensivo mínimo no va a sobrevivir en los entrenamientos, sea la posición que sea. Va a ser un agujero, va a hacer faltas cada vez, va a llegar tarde, no sabe rotar bien, y todo eso va a generar mucha frustración en sus compañeros. Y ese efecto sobre él es muy negativo. Nivel físico, nivel defensivo y capacidad de pase. Para mí que un jugador tenga una capacidad de pase mínima para también sobrevivir a ese nivel. Si aún encima ese jugador, porque claro, ¿qué es capacidad de pase? ¿Pasar bien técnicamente? No, me refiero a que no pierda balones. Que si hay que meter un balón dentro, sepa meter un balón dentro con presión defensiva y líneas de pase agresivas. Bueno, que sepa invertir un balón, que si penetra sea capaz de jugar un skip pass a la esquina o a 45, o sea, que no pierda balones, que en el juego sobreviva. Si tiene estas tres cosas, yo creo que el jugador puede sobrevivir técnico-tácticamente en un entrenamiento senior, nivel físico, nivel defensivo y de pase. Si aún encima un punto fuerte ofensivo, grande y sólido, que es lo más raro, entonces estamos hablando ya de un jugador top, como Navarro. Navarro tiene nivel físico para esa liga, bueno, discutible. Tiene nivel defensivo bajo, pero cuando sube a categoría senior tiene un punto ofensivo tan sólido que tienes que ponerlo a jugar. Tienes que generar estructuras en tu juego donde ese jugador se pueda expresar, que esa es otra, que el jugador joven encuentre espacio en la estructura de juego del equipo senior para poder expresarse. Muchas veces
pues se encuentra que viene de un sistema de juego categoría junior donde él puede expresarse con facilidad y salta a una categoría senior donde tiene un juego súper estratégico, muy rígido, donde no puede expresarse y solamente puede sobrevivir, aprender, escuchar y crecer. Pero esto que apunta a Paco del tema competitivo para mí es fundamental. Si ese jugador no es capaz de competir, y competir no solo hablo de ganar, sino que desde categoría infantil muchas veces decimos que los adultos condicionamos al jugador porque queremos ganar. El jugador joven quiere ganar. Somos los adultos los que prostituimos esa emoción y esa motivación del jugador joven a ganar. Porque hacemos de todo como entrenadores para poder ganar el partido. Y creo que el mensaje que hay que dar al jugador joven es otro. Él compite por cada segundo que está en la pista, por llegar antes al rebote, por bloquear bien el rebote, por robar ese balón, por tirarse al suelo por ese balón. Tiene que competir por aspectos que si él adquiere como hábito, le van a permitir poco a poco generarse un espacio en el baloncesto. Si no tiene esos hábitos competitivos, individuales, de lucha, de querer imponerse a un oponente, de querer llegar antes a un rebote, si no tiene eso de serie, va a ser muy difícil que después pueda competir por un espacio en un equipo profesional. Si no tiene ese punto fuerte sólido, que puede tener Luka Doncic en su momento, o que puede tener Navarro, que ya son jugadores de otro nivel. Pero jugadores normales, entre comillas, que dan ese salto al profesionalismo, tienen que sobrevivir, para mí, con estos tres aspectos. A Valde, cuando era sub-16, Antonio y yo éramos entrenadores y lo cortamos, fue el último descarte de la selección U16. Y en ese corte, y se me confundo, Ferran Ventura entró en ese equipo. Y tiene sentido, periodo competitivo, tiene sentido. Entonces, claro, fue una decisión muy dura porque en la Peña, que poco habían quedado con campeones de España en Zaragoza, Ferran Ventura había sido cortado. Que Diego me dio el premio, ¿eh? Exactamente, una foto. Pues eso fue una decisión pensando en lo que queríamos, que era competir. Al año siguiente, pues mejoró mucho en la edad junior y ya con el 17 fue al Mundial con Alejandro. Casualidades de la vida, pude tener la oportunidad de entrenarlo otra vez en el Juventud, ¿no? Y fijaos, de todos esos de 95, creo que es el jugador que ha llegado, por así decirlo, a un nivel competitivo más alto, ¿no? Quizás el siguiente sería Iliman Diop. Entonces, sí. Bueno, yo creo que esto es la carrera. Estamos hablando de estos chicos que son conocidos, pero si bajásemos a un nivel de, pues aquí de Badalona o de Santiago, de Orense, La Coruña, a otros niveles es lo mismo. Entonces hay que ver muy bien cuál es el tema de la Valde. Era un tema físico, de desarrollo y de adaptación y de competir, y eso necesita un tiempo. Y eso se cocina, pues, como todos los platos que están bien buenos, despacito y con arte. Entonces, yo creo que la paciencia es clave. Pero también, lo que hizo muy bien la Peña, es diseñar 12 proyectos deportivos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? No solo es que el entrenamiento sea individualizado, sino que en los proyectos deportivos, no tengo un proyecto deportivo del club, tengo una manera de jugar, sí. Eso está muy bien, pero dentro de eso hay que tener, pues si tengo un equipo junior, 12, si tengo 2, 24. Evidentemente, cada jugador es diferente, está condicionado por un contexto y sobre todo muchas veces su nivel físico no nos permite ver cuál va a ser su futuro, cuál es su presente. Entonces yo creo que hay jugadores que se puede trabajar con ellos a corto plazo porque es evidente que cuál es su objetivo o cuál es su finalidad y a esa edad los chicos ya se van dando cuenta de a dónde quieren llegar, pero con estos chicos también hay que trabajar, no usarlos como clines para solo ganar, sino trabajar para que lleguen a su máximo, para que tengan adherencia al entrenamiento y no abandonen, porque una de las máximas para tener adherencia al entrenamiento es sentirte competente. Entonces, para sentirte competente tienes que tener una autoestima pues buena, ¿no? Y eso el entrenador y el proyecto que tengamos para estos chicos es importante, porque a mí estos chicos también me importan, porque te ayudan en el equipo, te ayudan a ganar. Y a lo mejor alguno, y voy a poner otro ejemplo, y Paco me dará la razón, Albert Ventura estuvo a punto de ser cortado muchas veces en el Juventud. ¿Por qué era este caso? Y ahora mismo es el capitán del Juventud. ¿Pero por qué? Yo creo que ha llegado porque es muy competitivo. Se le ha puesto tanto
Es uno de los ejemplos que hablaremos de la U20, pero sí es verdad, es que no es un tío que destaque en nada, ¿verdad, Diego? Es decir, no es un tío, tú lo has tenido, no es un tío que destaque en nada en especial, pero tiene ese valor, que es competitivo, y eso es un talento, saber competir. Entonces hay que reconocer bien a los jugadores y los perfiles que hay. Entonces depende de cada uno, yo creo que hay que establecer unos proyectos deportivos pactados con ellos, probablemente con sus familias también, y abiertos, flexibles, porque los chicos cambian. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un jugador, Ibu Badji, que no podemos trabajar, que es un 2,31 de envergadura, no podemos trabajar para hoy. Estamos pensando en trabajar pues, para dentro de 2-3 años. Entonces, pero tendré otros jugadores que estamos trabajando un poquito para hoy y a ver si somos capaces de sobrevivir y a ver a dónde llega mañana. Entonces, yo creo que esto es básico. Y luego encajar todo esto en que hay que jugar en equipo. Y claro, Antonio decía una cosa muy importante, unida con otra que decía Paco, que es adaptarse a cómo juegan en senior. Ya, pero para mí es importante en infantil, cadete y junior, y yo lo pienso y lo digo para nuestros entrenadores, que hay que jugar para desarrollar el talento que tenemos. Si tenemos un interior en todo el equipo, pues jugamos con un interior. Y si tenemos 27 bases con algún equipo, pues jugamos con 7 bases. No tengo que ahora reclutar a un jugador porque en la ACB o en la LEP o en la Euroliga se juega con 2 interiores. No, yo lo que creo que es conveniente es tener el mayor talento posible en el equipo. Si, pues ahora el Madrid cadete o junior, si veis, tiene en la misma posición pues varios jugadores que van a ser buenísimos y son buenísimos. ¿Es un problema? Bueno, empieza la discusión si se pueden, no, que también podríamos hablar de ello, que tener jugadores del mismo perfil se pueden solapar o no. Depende de las habilidades del entrenador para desarrollar el talento, desde mi entender. Pero luego hay una fase donde hay que enseñarles también a jugar como va a ser en la categoría senior. O sea que, por un lado, hay que intentar desarrollar el talento, enseñarles a defender, enseñarles a atacar, a jugar en equipo, independientemente de cómo sean ellos. No ahora recluto aquí, por necesito 2 bases, necesito un tercer base. No, esto no va así. No va así. Ni en el futuro creo que el baloncesto sea así, que irá, desde mi punto de vista, mucho más abierto. Y ya está siendo abierto. Pero luego hay que enseñarles a ir ya poco a poco a enfocarlos hacia la categoría senior. Y ahí estamos hablando todo el rato de competir, ¿no? Yo creo que esto es básico, porque esto se entrena. Entonces hay entrenadores que consiguen que sus equipos sean muy competitivos, porque tienen unas habilidades para conseguirlo. Y lo consiguen de una determinada manera. Es decir, como bien decía Antonio, no es ganar por ganar, es ganar siguiendo una determinada línea. Y el carácter competitivo, pues en el caso de Albert Ventura, habrá sido probablemente por supervivencia. Yo creo, conociéndolo, que lo conozco un poco, ha sido por supervivencia. Se lo ha puesto ahí y él ha sobrevivido. Eso es un mecanismo. Hay otros jugadores que ante eso no son capaces. Pero es muy importante también enseñar a los jugadores a ser muy competitivos, porque no solo les va a ser importante para el baloncesto, sino que es importante para la vida. Perdonad, antes de acabar, quería hacer un inciso muy rápido, porque, bueno, hemos hablado de dos jugadores, que uno es Ferran Ventura y uno Alberto Abalde, y a mí pues a mí es una de las cosas que me ha marcado mucho en el baloncesto. Hace 2 meses, cenando con Antonio, se lo comentaba a él. A mí una de las cosas que más me ha marcado en el baloncesto fue que, bueno, pues que yo iba al cadete del Juventud y Ferran Ventura, siendo cadete del primer año, subía con el cadete del segundo año, ¿no? Y era un jugador muy importante en el cadete del segundo año. Y a partir de aquí, bueno, pues entramos en el cadete segundo año y fichamos a Alberto Abalde, que es otro jugador del que hemos hablado. Y Alberto Abalde, pues bueno, como digo yo, es un jugador un poco Bambi y Ferran Ventura era Dios. Es decir, Ferran, pues bueno, llevaba todas las manijas. Y bueno, y el año cuando acaba cadete, que como decía Diego, ahí jugamos en Zaragoza y demás, pasamos a Junior y me dice, nuestro director deportivo nos dice que vamos a echar a Ferran Ventura, pero que lo vamos a echar por el bien de Alberto Abalde. Digo, vamos a ver, a mí me parecía incongruente dentro de mí. ¿Cómo vamos a echar a Ferran Ventura, que si era de primer año, jugaba con los de segundo ha sido Dios, porque era Dios, que tal? Dice, ya, pero es que Ferran Ventura asume este protagonismo dentro del juego, que este jugador tiene esa vida que tiene un límite, pero es que Alberto Abalde, que es nuestro jugador en el cual nosotros creemos, necesitamos que asuma los tiros que asuma Ferran Ventura. Por lo tanto, a Ferran Ventura lo vamos a cortar para que todo sea protagonismo y le demos ese espacio a Alberto Abalde.
Y claro, yo al principio como entrenador, ¿no? Todos tenemos nuestro punto de decir, pues es que con Ferran Ventura tengo más opciones de ganar, ¿no? Al fin y al cabo todos somos un poco egoístas. Hicimos esto y cortamos a Ferran Ventura para que Alberto Abalde se desarrollara como jugador y Alberto Abalde tuviera los 17 tiros de campo que asumía Ferran Ventura. Entonces, a mí es una de las cosas que en la U18 es de las cosas que más me ha marcado de una decisión de un directivo mío a la hora de confeccionar un equipo, y la quería transmitir porque la verdad que es de las cosas que no me olvidaré nunca, y hace un mes y medio cenando con Antonio se la comentaba, y que creo que ha sido importante para el desarrollo de Alberto como jugador, y creo que viene un poquito a colación en lo que comentaba Diego en el tema de espacios. Bueno, juntando un poco todas las aportaciones de esta etapa, estamos sin querer en el escenario ya senior, ¿no? Del jugador joven, de aclararle el camino, de especializarlo, de buscar esos parámetros que decía Antonio de unos mínimos imprescindibles para poder estar en la élite, en el baloncesto senior, capacidad defensiva, capacidad de pase, trabajo a nivel físico. ¿Qué consideráis imprescindible para un jugador joven para llegar a un escenario senior, un escenario profesional? No pensemos ahora en la élite absoluta, pensemos en un equipo, un Alde Oro, un Alde Plata, pero para un jugador de 17, 18 años, en cuanto a las fortalezas que debe traer de esa parte final de su proceso formativo para poder llegar y sobrevivir y sobre todo seguir creciendo a partir de ahí, al margen del protagonismo que se le pueda dar o no en la competición, de lo que hablaremos posteriormente. Esto va a unir un poco a las preguntas que van haciendo, va preguntando gente, bueno, pues qué parámetros se consideran imprescindibles para jugar en categoría senior para un jugador joven, qué fortalezas o debilidades veis hoy en el jugador joven hoy en día que llega a esas categorías senior. Bueno, es un poquito una pregunta con bastante recorrido. Sí, a ver, yo, si me permitís, respondo yo primero ahora. También hay una parte que no hablamos, que son las suertes del jugador, que influye muy poco, pero puede influir. Las suertes del jugador, me explico, igual que las tenemos los entrenadores muchas veces, las suertes del entrenador, si a lo mejor un jugador como Ventura crece en otro club, no tendría ese espacio en un Juventud en el momento económico que estaba. Entonces también todo esto puede influir en que el jugador vea la oportunidad. Un jugador competitivo como Ventura ve la rendija de la puerta abierta y se cuela porque tiene actitud, porque es competitivo y porque aprovecha la oportunidad. Pero esa oportunidad está ahí, por esas suertes del entrenador que a lo mejor no del jugador, que no pasan a lo mejor en el Barcelona, ¿no? Que hay una plantilla súper compensada, súper competitiva, de un nivel altísimo, y el jugador joven que llega tiene una barrera gigante para poder incluso entrenar y sobrevivir a entrenamientos. Entonces, esas suertes del jugador también son importantes. Hay jugadores que tienen a lo mejor un recorrido en un club y si están en otro club hubiesen tenido un recorrido totalmente diferente por las oportunidades, las suertes que pueda tener. En ese sentido también, a mí, cuando un jugador da ese salto, que muchas veces llega con expectativas altas de lo que va a suceder, muchas veces llega con puntos fuertes que no son sólidos, que él piensa que son sólidos, pero puestos a un nivel competitivo, físico, de velocidad, de juego estratégico, de responsabilidad sobre todo, porque el nivel de responsabilidad en categoría senior, porque las consecuencias a un error, las consecuencias que puede haber, no para el jugador, que puede ser un jugador que digiera bien el error, que sea un jugador que tenga bastante resiliencia y que sea capaz de masticar bien el error y volver a concentrarse en la siguiente acción, que eso para mí es fundamental en un jugador que quiere dar ese salto, porque la barrera que se va a encontrar es grande. Antes, el entrenador o los entrenadores, porque muchas veces no es solo un entrenador el que ha acompañado a ese jugador, hay una línea de entrenadores que han estado con él. Muchas veces, esto que decía Diego, de generar unas estructuras en el juego para que el jugador pueda expresar ese talento que tiene, para mí es fundamental. Que muchas veces, ¿qué jugamos con este equipo? ¿Qué estructuras puedo pensar yo para que este jugador destaque? Muchas veces, como dice Diego y Paco, los jugadores no son tontos, saben quién es bueno en el equipo, pero ellos no quieren tratos diferentes. Entienden que puede haber que el club pueda tener apuestas, pero como el caso de Ventura, que a lo mejor no era una apuesta, él entiende que tiene que tener su espacio en el juego para demostrar que con sus intangibles, con su capacidad de esfuerzo, con su dinamismo en la cohesión de equipo, con su liderazgo, puede romper barreras y puede tener un espacio. Lo digo porque muchas veces
cuando hay un talento, se apuesta por, bueno, como es pivot, vamos a darle puntos de entrenador. Vamos a darle situaciones para que pueda recibir muchas veces el balón dentro y pueda generar situaciones de 1 contra 1 y vamos a generar el juego sobre él. Bueno, no digo que no, pero también tiene que ser un jugador que sea capaz de anotar puntos porque es inteligente y se aprovecha del juego de los demás. Y también, sobre todo, tiene que ser un jugador que robe puntos en el juego. Yo creo que tiene que pasar esas dos fases. Ser un jugador con capacidad de robar puntos en el juego, robar balones, rebotes de ataque, líneas de pase, contraataque, jugar bien sin balón, puertas atrás, que sea capaz de robar puntos del juego. Y cuando sea capaz de eso y sea capaz de aprovecharse del juego de equipo, de sus compañeros y enriquecer el juego de todos, entonces el entrenador de formación le va a dar cosas en el juego. Siempre y cuando defienda, rebotee y sea un jugador que dé ejemplo, porque para eso es un referente en las categorías inferiores y por eso es un referente a nivel de entrenadores para que pueda dar el salto al primer equipo. Porque de otra forma, como dice Diego, desmotiva a sus compañeros y no se genera ese espacio que puedan tener para acompañarle sus otros compañeros. Cuando llegan a la categoría senior, para mí esos 3 parámetros son fundamentales. A nivel de juego, a nivel de un entrenamiento básico, que el jugador físicamente y defensivamente pueda estar en el campo. Si defensivamente y físicamente puede estar en el campo y aún encima es capaz de no perder balones, a partir de ahí va a poder expresarse, porque va a estar cómodo. Porque si no tiene esos 3 puntos, le va a generar mucha inseguridad. Le va a generar mucha inseguridad. Si no tiene un punto fuerte, sólido, como podría tener Navarro, como puede tener otros jugadores, que es capaz de ese punto sólido ofensivo hacerlo brillar en categoría senior. Si es capaz de hacerlo, entonces, bueno, pues estamos ante un jugador que hay que proteger, que hay que darle oportunidades y que seguramente pueda cambiar un poco la dinámica del equipo. Sí, bueno, a todo esto ya yo creo que añadiría lo que yo veo por mi experiencia, de los jugadores que pasan a la edad senior, es que no toleran bien la frustración. Es decir, no conozco ningún jugador que haya pasado de junior, a mí, y que se haya metido en la categoría senior y haya triunfado. No conozco a nadie. Pero el año pasado nosotros teníamos un jugador junior, Pau Carreño, que claro, venía de quedar subcampeón de Europa, bueno, subcampeón de España, jugando la final contra el Madrid, campeón de Europa, estando entre 7 u 8 juegos de rotación importantes, y yo le dije, este año va a ser muy duro, primer día, no va a ser muy duro, si yo lo vengo de ganar todo, va a ser uno de los años más difíciles de tu vida. ¿Por qué? Y así ha sido, lo reconoce, ¿no? ¿Por qué? O sea, en Estados Unidos, en la liga universitaria, consideran que los de 18 años, la mayoría no están preparados para jugar contra los de 22. Es decir, un rookie juega 8, 10, 12 minutos. Bueno, luego hay fenómenos y hay gente que pasa un año y se va a la NBA, como sabéis, ¿no? Hay casos. Pero la mayoría de la gente sucede que luego también, si queréis, comentamos que allí, si ves las rotaciones, es de 7 8 jugadores porque formal está muy bien, pero que juegan para ganar porque saben que en cualquier momento se le puede ir. Una cosa era con Dean Smith y John Wooden y otra cosa es un poco lo que está sucediendo ahora. Pero bueno, a lo que iba, que los jugadores entienden que cuando son señores de primer año van a jugar poco y su protagonismo va a ir en aumento si siguen el plan de la universidad. Y lo entienden y lo aceptan, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se considera que con 18 años no están preparados para jugar con uno de 22. Nuestros chicos, y da igual la categoría, porque esto lo puedo extrapolar a la EVA, a la Le Plata, a CB, creen que cuando llegan con 18 años, como Pau Carreño, considera que va a romper esa liga, que va a hacer lo mismo. Pues claro, si consideran que los 18 con los de 22 está difícil el tema y que hay que pasar un proceso mínimo de 1 año y medio, los de 18 contra los de 28, da igual en qué categoría sea, en EVA, en Primera Nacional, en Copa Cataluña, no están preparados porque otros chicos con 28, 30 años tienen unas competencias que les hace rendir mejor en el juego. Entonces ellos se frustran muchísimo, lo cual no les permite pues luego seguir entrenando, bueno, se mete una bola de nieve que es difícil. Entonces yo creo que aceptar la frustración, ser capaz de autogestionarla y dejarse ayudar para gestionarla es muy importante, porque estos 2 primeros años van a ser muy duros, a nivel personal, a nivel de estudios y a nivel de baloncesto. Luego,
ahondando un poco en lo que dice Antonio, yo hablaría de mínimos. Estoy un poco obsesionado con que los jugadores deben cumplir unos mínimos. Hoy en día, para pasar a cualquier categoría senior, tienes que tener todos los mínimos en todas las áreas, materias aprobadas. Si no, no pasas, ¿no? Y entonces en eso, bueno, va en contra un poco de la especialización temprana, pero que hay que tener unos mínimos. Pero a la vez hay que tener unos máximos. Es decir, tienes que tener 1, 2 o 3 fortalezas que te permiten anclarte. Un poco lo que decía Antonio. ¿Por qué si no pierdo balones puedo jugar? Porque es un anclaje que yo tengo, porque me genera confianza. Pero si yo soy... a todo lo que dijo Antonio de defensa, que te hemos hablado mucho hace años, yo le añadiría el tiro. Hoy en día tienes que ser muy fiable en lo que es spot-up, ¿no? De situaciones de la línea de 3 puntos, de recibir y tirar, porque si no es muy difícil jugar. Yo creo que hasta te diría en cualquier categoría. Yo creo que esta competencia es muy, muy importante, ¿no? Entonces, tener una serie de mínimos que te permita defender, rebotear, bien. Pero luego tener unas fortalezas que te permitan anclarte, que el entrenador confíe en ti, que tus compañeros confíen en ti, pero sobre todo a ti, que sean de anclaje, que eso te dé seguridad para desarrollarte. Y yo creo que esto es muy importante, irlo haciendo progresivamente dentro de una línea de club, U13, U14, U15, 16, 17, ir en la misma línea. Porque eso es seguir en la misma línea, le permite al niño, con las mismas palabras, con los mismos conceptos, ir dominando esos mínimos necesarios. Y os digo, yo lo generalizaría para cualquier categoría, no estoy pensando solo en ACB. Pero a la vez, dejar a los chicos que hagan y que desarrollen lo que hacen bien. Yo creo que eso es muy importante, desarrollar y que crezcan y se expresen y lo pasen bien haciendo las cosas que hacen bien. Y digo lo pasen bien porque creo que es muy importante. Y luego termino. La suerte. Es así. Hay que tener suerte. Y pues ya hay sitio y es muy difícil prever. No, a lo mejor allí en el Juventud hay unas situaciones que permiten a estos jugadores, bueno, es muy difícil prever. Y a lo mejor en el Barcelona parece muy difícil y luego es más fácil, porque es imposible preverlo, desde mi punto de vista. Excepto que hay una línea de club muy clara, yo solo que hay sitios que sí lo puede haber, pero es muy difícil prever. Lo que yo considero es que tenemos que estar preparados para aprovechar esas oportunidades. Y eso es lo que yo se lo digo mucho a nuestros entrenadores y a nuestros jugadores. Sí, lo que queramos. Pero yo considero que siempre el tren pasa bastantes veces. Pero hay que estar preparado para aprovechar esas oportunidades. Y en esto debemos mentalizar a los jugadores. Que es difícil, que claro que es difícil. Y jugar en un EVA, pasar en un EVA, pasar al Badalonés o equipos que hay aquí, o al Chantada y eres junior, claro que es difícil, evidentemente, pero tienes que estar preparado y prepararte. Paco, todo tuyo. Bueno, hay muchas cosas de las cuales estoy totalmente de acuerdo, tanto con Antonio como con Diego, de las que han comentado, no me quiero repetir. Sí que me gustaría poner un ejemplo muy gráfico para que nos hagamos una reflexión personal muy rápida, ¿no? De 2 jugadores que podemos conocer, ¿no? Y yo quiero comparar a 2 jugadores, ¿no? Uno que ha salido bastante hoy aquí, más el pequeño que el grande, pero a mí me gustaría comparar, por ejemplo, a Mario Nakic con Albert Ventura, ¿no? Entonces tú te pones a analizar a Mario Nakic, jugador de 2-1, muy bonito, ¿no? Un jugador ya de proyección, muy bonito, con una capacidad individual, no de desarrollo contra un oponente, pero una capacidad individual importante. Un jugador que puede jugar poste bajo, un jugador que fiable en el tiro de 3, un jugador que ha sido el MVP de la Euroliga Junior. En U18, no hablamos en U14, no, en U18, o sea, el paso previo. Bueno, creo que hablamos de un jugador importante que está en el primer equipo. Y luego pues lo comparo con Albert Ventura, pues un jugador que seguramente yo lo conozco de categorías inferiores, pero que Diego lo conoce mucho mejor que yo porque lo ha tratado directamente en el día a día. Juega, bueno, un 2,5, casi 3, ¿no? ¿Juega poste bajo como 3? No. ¿Es fiable en el tiro? No. ¿Juega pick and roll? No. ¿Pero qué hace bien? Compite. Y entonces lo que creo que tenemos que empezar a diferenciar cuando nosotros queremos llevar al jugador en esa categoría es que hay 2 tipos de talento. Hay un talento físico, hay un talento técnico y un talento competitivo. Perdón, 3. ¿Sabes? Si yo hablo de talento técnico, pues puedo hablar de Mario Nakic. Evidentemente, un jugador de una capacidad individual de desarrollo brutal, es decir, un jugador pues que en 1x0, que lo ha demostrado. Si nosotros hablamos de un talento físico,
pues seguramente podamos hablar de jugadores, pues como, mire, voy a poner 2 ejemplos con unas edades brutales de diferencia. Usman Garuba, talento físico en dobles esfuerzos, ¿es un jugador que tiene poste bajo? No. ¿Te abre el campo? Tampoco. Es un jugador que cuando sale suma para todos. Entonces, tiene un tipo de talento. Entonces, ahí yo a veces que estaba comentando una cosa, decía, no, es que estamos escenificando un tipo de talento. No, es que yo intento diferenciar en que hay 3 talentos y cualquier talento en uno que sume es importante. Entonces, Nakic seguramente es un talento técnico, Usman Garuba es un talento físico que da mucho y luego hay un talento competitivo que puede ser Albert Ventura. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Santi Justa. ¿Por qué Santi Justa? Pues no sé, yo pongo un ejemplo nuestro del año pasado, ¿no? Que sale 7 partidos seguidos de titular en Euroliga y vamos a campo de Panathinaikos y nos planteamos poder que salga todo el campo a defender a Calates. Hostia, estamos hablando de Calates, cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque a mí, o sea, no es que estemos locos, ninguno de nosotros estamos locos como entrenadores, sino que creemos que ese tío nos puede dar un talento físico para jugarlo en el campo, tío joven, que tiene un buen desplazamiento lateral, que tiene un buen paso de caída, que tiene un físico importante para poderlo defender y que pueda hacer una faena de desgaste. Ese talento físico que nos proporciona ese jugador, si nosotros lo analizamos, tanto cuando no hablamos de, si nosotros analizamos los 3 talentos, el de Nakic, estamos hablando de un talento ofensivo. Los otros 2 es un talento físico y el otro es un talento competitivo. Normalmente el físico y el competitivo son, y aquí sí que me repito un poco con ellos, es un tema defensivo. Y esto hace poco yo hice un comentario, ¿no? Que aquí a partir de que se abrió un hilo, es decir, que yo creo que un jugador joven, si yo como entrenador del primer equipo me da una solvencia defensiva, conmigo puede jugar. Porque si este jugador a mí me genera un tío que me da fintas defensivas, un tío que me da rebote defensivo, un tío que me carga el rebote ofensivo, un tío que me da presencia física, un tío... Oye, los puntos me los va a meter el Navarro de turno, el Jules de turno, el Rudy de turno, porque un tío joven no necesito que ese talento ofensivo me lo dé, sino lo que necesito es que cuando sume, seguramente me sume más en lo defensivo que ofensivo, porque un jugador joven, a no ser, como comentaba Diego antes, que sea pues el Doncic de turno, que estamos hablando de un tío tocado por una varita, este chico cuando salga, hostia, defensivamente está muy bien. Yo he visto talentos ofensivos increíbles, pues pongo un ejemplo, Marc García, o sea, yo lo tenía en la sub-20, ofensivamente era, vamos, era la hostia, pero defensivamente tiene unas carencias. Santi Justa, un jugador previsible, normalmente a su mano dominante, todos lo conocemos, pero defensivamente a mí nos daba una seguridad defensiva que a ese tío le permitía jugar. Seguramente a otros jugadores que solo tengan el talento ofensivo no les permitan jugar. Por eso yo creo que el primer desarrollo para subir arriba necesita una seguridad defensiva, porque el ofensivo te lo va a corresponder o te lo va a complementar el jugador o el americano de turno o el jugador importante de turno o el de la experiencia o el veterano. Entonces, eso es lo que creo que es una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestro jugador U20, es decir, darme un mínimo detrás sabiendo que el desarrollo ofensivo ya lo tiene. Por lo tanto, es lo que os comentaba Mario Nakic. Ofensivamente ya sé que es un jugador excepcional, que tiene un talento y un desarrollo muy bueno, pero nos tiene que dar un mínimo detrás para que luego él desarrolle eso, sabiendo que cuando lo tenga que desarrollar seguramente no sea a la edad de 20 años, porque delante va a tener a 3 o 4 jugadores que no le van a dejar desarrollar ese talento. Entiendo, ¿me entendéis lo que estoy explicando si lo escenificamos en temas de equipos más importantes? Pero Paco, siguiendo con lo que dices, ¿no crees que para el entrenador nos es más fácil desarrollar a estos jugadores que son muy competitivos o muy físicos? Ya digo, ya pasa con 14, 15 años, si no vemos la minicopa, ¿no? O sea, ya sucede. Pero bueno, ya con 18 o 20 años está sobradamente justificado. Que otro tipo de jugadores que tienen un talento técnico-táctico alto, que es la edad en la que se quedan por el camino, porque es muy difícil desarrollar estos jugadores. Porque claro, el talento de Garuba, pues no es fácil, hay que echarle un par de narices para ponerlo ahí, y hacer lo que hicisteis. Eso hay que ponerlo en valor. Pero claro, otro tipo de jugadores les cuesta más, porque pues Juan Carlos Navarro, recordemos que él jugaba de base,
jugaba de base y bueno, llegó un momento en que ahí todo lo pasó al 2. Entonces, cuando lo pasó al 2, bueno, fue desarrollándose y tal, empezó a jugar muy bien, pero luego llegó Pesic y yo recuerdo bien, porque estaba allí, que Juan Carlos Navarro, y se lo digo muchas veces, ganaron la Final Four presionando al base. Presionando al base, pues empezaba Juan Carlos, luego seguía Rodrigo y luego solía cerrar Nacho Rodríguez, ¿no? El partido. Es una de las teorías de Pesic de presionar al base con diferentes jugadores. Bien, entonces, pero claro, pasó un proceso para desarrollar ese talento y en parte de ese proceso hasta fue teniendo que defender para poder jugar y luego atacar. Pero claro, para mí, este tipo de jugadores con talento, veo dificultades o que hay que tener un perfil de entrenador y de club para sacarlos adelante, ¿no? Porque claro, no te van a dar resultado inmediatamente. Eso está claro, pero no sé si estás de acuerdo, Diego, en diferenciar los tres tipos de talento que Sí, sabemos que supuesto, el talento de Mario Nakic con el de Usman Garuba, con el de Ferran, o sea, son talentos muy diferentes. Evidentemente lo que tú dices, es decir, tienes que tener al entrenador para ponerlo, ¿eh? Eso está claro y tú que has trabajado con Aito lo sabes mejor que nadie, pero que son talentos muy diferentes, bueno, tú que has puesto gente joven en el Juventud. Entonces, hablamos de talentos tan diferentes y de decir, bueno, ¿cómo puede ser que el tío Casiro, pues bueno, que anteriormente había sido Mario Sonja, que está jugando en NBA, o que el siguiente año había sido Alberto Avalde, que está jugando en CB, el siguiente es Mario Nakic, que de repente, hostia, no... Bueno, es un jugador que está en el primer equipo y ya está, cumple. Hostia, pero si es un proyecto, ¿no? ¿Por qué ese jugador no juega? Porque a lo mejor no tiene ni el talento competitivo ni el talento físico. Y Usman Garuba, que es un jugador que evidentemente es un jugador en edad junior, que como os comentaba, pues, ¿le das el balón al poste bajo y le vas a hacer 2 contra 1? Seguramente no. ¿Que si se queda solo le vas a ir a apuntar el tiro? Seguramente no. Pero hostia, juega, tío. Es curioso, juega. ¿Por qué? Porque tiene ese talento físico y ese talento competitivo. Él combina 2 tipos de talento. Y es un jugador que en dobles esfuerzos es bueno, tal. Entonces combina esos 2 tipos de talento que le hacen permitir jugar antes que a un jugador que ha podido tener ese talento ofensivo. Entonces, a mí esas cosas me llaman la atención. Yo vengo de la cantera del Juventud de Badalona y yo era de los que hace 2 años, estos se reían de mí y decía, Garuba nada, olvidaros. Este tío, pues bueno, sí, ahora contra esto, contra sí, el Torrelodones, este tío nada. Hostia, me calla en la boca porque soy muy purista en estas cosas y me ha demostrado que hay otro tipo de talento. Y a mí es, realmente Garuba lo que me ha enseñado es eso, que hay 3 tipos de talento. Y bueno, pues es lo que os decía de Albert Ventura. Es que Albert Ventura juega 17 minutos de media en la CB. Y decirme una cosa en la cual, y lo digo con Albert, por eso lo podría decir a él, que destaque especialmente Albert Ventura. ¿En qué es bueno Albert Ventura? ¿Es tirador? ¿Juega poste bajo como 3? ¿Juega pick and roll? No. ¿Es competitivo? No, pero podríamos decir, y es un buen defensor, ¿no? Y es un buen defensor. Bien, correcto. Y como es buen defensor, por eso le permite jugar 17 minutos. Claro, pero hay que Entonces, entender a eso voy un poco. Que los jugadores que tienen ese, pues podemos poner otros, ¿no? Porzingis o, no sé, Nakic, Ezonia, tienen un talento de jugar. Probablemente yo creo que estos van a llegar más lejos. Normalmente pasan, pero entonces un poco lo que podríamos debatir es que como desarrollo ese talento es más lento y es especial, ¿cómo podríamos entre la edad de 18 y 20 años, o yo creo sumaría 22, desarrollar estos talentos? Y esto puede pasar en cualquier nivel, ¿eh? Puede ser a la CB, pero puede pasar a nivel de EVA. O sea, hay chicos que tienen, pues son talentosos, tienen habilidades, tiran, pero a lo mejor no dan ese nivel físico, o no son muy competitivos. Y ya suponemos que a los 18 años su periodo de formación ha terminado. Y no, porque para mí el más importante, igual que digo que la iniciación, lo más importante creo que es todo lo que sea, pero deportivo, por un tema de habilidades básicas, capacidades psicomotrices y toma de decisiones y tema táctico, porque es lo que se aprende ahí. Al de 18 a 22 años también lo es un periodo muy, muy importante. Entonces, ¿cómo no estos talentos se pueden desarrollar, teniendo en cuenta que hay una liga especial ni hay nada para eso? Normalmente quedan en el ostracismo en el banquillo. ¿Qué es la que te comes tú, Diego? Exacto, por eso digo. Ya entrando en materia con respecto a esa estructura de competiciones que pueda ayudar a este desarrollo o no. Antonio. Sí, para llegar ahí yo creo que tenemos que también tener claro que el jugador no viene solo, el jugador
viene acompañado por unas expectativas desde los 13, 12, 14 años. Pensemos que el 60-70% de los jugadores que van a la minicopa salen de la minicopa con agente. Entonces, ese agente tiene una urgencia también con el jugador. Muchos tienen sensibilidad, otros tienen urgencias. Y esas urgencias terminan cuando tiene 18 años. Siguen apostando por él cuando tiene 19 años y juegan en Liga EVA o LEP Plata. Sigue apostando por él y ayudándole cuando juega en un Leporo de rotación. Cuando la expectativa inicial era que era selección española U16 o estaba cerca de llegar a ser seleccionable. Entonces el jugador viene acompañado de unas expectativas que muchas veces le generan esa frustración que dice Diego. Una frustración de no conseguir lo que se espera de él, de no conseguir lo que yo espero de mí, y creo que nosotros, lo dije al principio, no tenemos tanta responsabilidad sobre el jugador. La práctica deliberada, la media es el 20%. El resto es familia, es su formación fuera de lo que es la pista de baloncesto. Pero ese 20% de media que podemos tener, hay entrenadores que más, hay entrenadores que menos, tenemos que aprovecharlo a fondo para generarle al jugador por lo menos esos mínimos educativos para tolerar la frustración, para acompañarle en ese posible salto que pueda dar, porque la edad de los 18 a los 22 años, ¿por qué no se le dice al jugador? Tú quieres llegar a intentar ser jugador profesional, yo quiero intentarlo. Hay muchos que lo dicen, pero no saben lo que supone todo eso. Y muchas veces en un club puede haber referentes que acerquen o enseñen a ese jugador joven lo que es un vestuario profesional, lo que importa el dinero en un vestuario profesional, lo que importa la competencia interna en un vestuario profesional. Eso al jugador joven, ¿quién se lo enseña? Muchos jugadores llegan allí y se llevan pues la hostia, se llevan la hostia de llegar y decir, yo no estoy preparado para todo esto, no estoy preparado para que el base de 36 años me trate así, porque puede que le quite minutos, no estoy preparado mentalmente. Y a lo mejor tiene que ver con el talento competitivo que dice Paco. Competencia interna, ¿estás preparado para luchar emocionalmente por minutos, por enseñar tu potencial en un equipo profesional? Eso genera mucha frustración. Entonces yo creo que sí que el sistema debe de proteger al jugador en esa etapa de los 18 a los 22 años, porque viene muchas veces, en muchos casos, viene mal acompañado de expectativas y de personas ajenas a lo que es el juego, que pueden influir positiva o negativamente en cómo él percibe la realidad de ser profesional. Entonces yo creo que sí que podemos, y es un momento a lo mejor de cambio, de reset, esto que está pasando ahora, que a nivel deportivo, por lo menos en baloncesto, podamos tomar decisiones para proteger la formación o el desarrollo de esos jugadores de los 18 a los 22 años. No sé si alargando la categoría junior, en fútbol, por ejemplo, la categoría junior son 3 años. Alargando la categoría junior o generando una liga sub-22 o aprovechando la categoría EVA que tiene ya estructuras para forzar a los equipos a que tengan 8 jugadores sub-22, ya sean nacionales o ya sean extranjeros. No sé, buscar un sistema que no sea un cambio drástico, pero que paulatinamente, a medio largo plazo, pueda asegurar que los jugadores, cuando dan ese salto de los 18 años a los 22, que entiendan que hay muy pocos jugadores que con 19 años juegan en ACB minutos. Muy pocos, poquísimos. Es rarísimo y a lo mejor no es ni hasta bueno. Pero sí que hay jugadores que tienen minutos con 23, 24, 25, como Darío Brizuela, que con Diego jugaba, luego deja de jugar, pasa por 2 años en Peñas Huesca. Bueno, pues ha pasado su proceso y ahora es un jugador que ha luchado, que ha pasado etapas de frustración y que ha madurado y que tiene un pozo que le permite competir a mucho nivel. Ese proceso, el jugador joven tiene que entenderlo, que es un proceso largo, que no acaba en el precipicio de los 18 años, sino que se continúa. Pero claro, a nivel federativo, a nivel clubs, a nivel sistema, tenemos que hacer ver al jugador que así es, porque si no, no lo va a entender. Me están diciendo que tal, me están diciendo, pero las dificultades al llegar ahí son grandes, como es el caso de Carreño. Piensa que la Leporo no es para él está preparado para otras ligas. Y luego se enfrenta a jugadores de 32 años, 30 años, que llevan compitiendo en Leporo 10 temporadas, que saben jugar a baloncesto, que tienen unas competencias que le permiten tener eficacia en muchas cosas que hace, y luego que se impone emocionalmente sobre el jugador joven. Ya no solo en el propio vestuario, sino en la competición. Se imponen emocionalmente sobre el jugador joven. Entonces, esto sucede. Prat,
desciende. Barça, problemas en Leporo, filiales, Sí. Fuenlabrada, desciende a EVA. Es que sucede que jugadores que vienen de selecciones españolas llegan a categoría semiprofesional como una Leporo y sufren mucho para competir. Sufren mucho para poder vivir en el día a día con jugadores de ese nivel o de esa tolerancia emocional que ellos no tienen a competir. O a consecuencias económicas, o a problemas de lesiones, un montón de cosas que a lo mejor el jugador joven no está preparado. Por eso creo que puede haber en los clubes un referente que los acompañe, que les enseñe lo que es un vestuario profesional, que hable con ellos, que les prevenga de lo que va a suceder, no solo el entrenador, que tengan personas alrededor de ese jugador o jugadores que les puedan acompañar para dar ese salto. Y luego que el sistema competitivo genere ese cultivo para que el jugador en esa etapa de 18 a 22 años, que en Estados Unidos tienen clara que es formativa, salvo casos excepcionales, que se pueda dar también aquí. Yo, perdón, Antonio, con eso del tema de la figura, quería comentar que, por ejemplo, nosotros una de las cosas que yo creo que han hecho muy bien, que se ha adoptado últimamente, Javi Salsón, que ha sido un jugador muy importante. Este jugador, con la edad que tiene, es el único jugador senior que tiene. O sea, nosotros jugamos con el junior en categoría EVA, no tenemos la exigencia, evidentemente, que puede tener Diego con tanto joven en un Leporo, que la exigencia competitiva es brutal. Sí que es cierto que con la EVA pues no tenemos tanta exigencia, pero sí que tenemos la figura de ese jugador, que en ese caso es Javi Salsón, que a su vez es un jugador con una trayectoria Leporo, que ha podido jugar en ACB, que a su vez es la persona que se ocupa de ellos en la residencia, es decir, que es su compañero de trabajo, y entonces, bueno, pues es un poco como el guía dentro del vestuario, una vez que al jugador joven, pues esto, no sé, pues a Juan Núñez o al Mateo Españolo, de 16, 17 años, que se piensan que le puede competir a Sergi Llull, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, tengo 33 años, espérate un momento, yo te guío en el día a día, te guío. Y eso yo creo que es una de las cosas que creo que hemos hecho bastante bien, que al fin y al cabo su compañero de equipo, al fin y al cabo es el que el guía un poco en la residencia y al fin y al cabo que saben que es un guía también en el tema competitivo, es decir, que ese jugador es un tío de 40 valoración, ¿no? Por decir algo que no es el tema. Claro, pues es importante Para porque los tres. esa no, Sí, de sí, quería Diego, decir, sí. en relación a lo que dice Paco, que el tema de este chico es que no les, a veces se ha desvirtuado esto porque llega uno hace 20, 25 tiros. Entonces, claro, pasa lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que tener figuras que sean más de ser mentor y ayudarles a ser un guía, les ayuda mucho. Lo que pasa es que a veces en el afán de también ganar, no sé qué, se ponen ahí otras figuras y ha desvirtuado esto un poco. Yo, la verdad es que añadiría una cosa más, que es el hambre. Yo creo que estos jugadores, alguien les tiene que enseñar lo que es el hambre. Entonces, a mí me pasa en nuestro club, ¿yo qué le voy a hacer? Si un jugador se lesiona, anda 3 metros y le hacen todas las pruebas que quieran. Le voy a decir, no, date 20 vueltas hacia Deportiva, como si fueses en Orense, en Barcelona, para llegar ahí. No, es que los jugadores tienen que luchar. No, si está ahí al lado, pues vete, ¿no? No voy a poner, si tenemos una pista que tiene unos grados centígrados durante todo el año, no voy a ponerme a entrenar en el parking, ¿no? Para que tengan hambre. Pues yo creo que no, pero ¿cómo se puede hacer? Porque yo creo que el hambre, las ganas, eso también se entrena, pero se entrena desde el entrenador, que también tiene que tener ganas, que sobre esto también podríamos hablar, de tener hambre, pero se entrena desde dentro también. Y yo creo que tener jugadores que tengan hambre y que la transmitan y tengan personalidad es bueno. Tener jugadores a todas las edades, pero en esta edad que sea capaz de decir, tú en el vestuario cállate, que no sabes lo que es esta comida o la otra comida, o no sabes lo que es entrenar a las 6 de la mañana, no sabes lo que es entrenar lloviendo, tú cállate. Yo creo que es importante desde dentro, porque fortalece mucho lo que va a pasar. Tener jugadores también que les anticipen de lo que hay en el futuro, no mires que también ayuda. Pero hacer cosas que, es decir, nosotros tenemos que ayudarles a saltar, pero es diferente tirarse el larguero abajo. Es decir, ir en preferente en el tren, pues no. Ir en el avión en tal, pues no. Ir en autobús de vez en cuando unas 8 o 9 horas, pues va bastante bien para saber lo que es y valorar las cosas. Porque yo creo que a esta edad muchas veces es difícil, ¿no? Es una edad muy difícil. Yo lo que ellos me dicen a mí, les pregunto, es que he tardado 2 años en darme cuenta ¿dónde estoy? O sea, ¿quién soy? ¿Dónde estoy respecto al baloncesto profesional? Claro, porque ellos salen de junior
cada uno en su sitio, ¿no? Uno queda campeón de Orense o gallego y se creerá la leche, otro quedará que está en el Juventud Israel, cada uno con 18 años, pues piensan que ya todo es fácil y es muy difícil de enseñar. Es el 20% de tanto de práctica de libra, es muy difícil de enseñar, porque y el otro 80%. Entonces, desde dentro yo creo, tener jugadores que manden este mensaje por lo que hace Salsón o lo que hace algún chico que sea de la misma edad pero tenga mucha personalidad y otras experiencias. Creo que enseñarles a ser humildes, valorar la humildad, pero desde dentro, creo que es clave. Creo que es clave porque ellos creen que todo es fácil y esto hay que enseñárselo. Muy bien, vamos dando paso a las preguntas de los asistentes, si os parece. Vamos a ver. Hola, amigo, pregunta que en los clubes donde los entrenadores de cantera no han entrenado nunca en senior, ¿cómo transmitir todos estos valores, esta parte del recorrido que el jugador debe encontrarse para enfocarlo hacia el camino final? ¿Cómo ayudar a estos entrenadores? Porque normalmente se tiene tendencia a tecnificar y enseñar muchos recursos técnicos, pero después estos jugadores se encuentran con otras limitaciones cuando llegan a escenarios de categoría senior. Antonio, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que cada entrenador tiene que tener un grado alto de responsabilidad sobre su formación. Cada entrenador tiene un grado altísimo en cómo aprender a entrenar, en buscar referentes, en buscar información, en adquirir conocimiento, porque al principio cuando empezamos todos a entrenar, pues todos sobrevivimos, ¿no? Con toda la terminología que hay, los conceptos, por dónde voy, no tienes ni una identidad como entrenador cuando empiezas. El peligro ahí cuando empiezas y estás en ese nivel inicial, donde sobrevives con tanto contenido, tanta idea, el peligro es que ganes la liga infantil de tu ciudad. Entonces pienses que tu proceso como entrenador va a ser sencillo. Bueno, yo creo que hay que animar al entrenador a que escuche charlas como esta, a que debata, a que pregunte a entrenadores, a que se acerque a entrenadores que están a nivel profesional, porque yo creo que los entrenadores a nivel profesional parecen menos accesibles de lo que de verdad son. Entonces, un entrenador profesional que tenga cierta sensibilidad hacia el jugador de formación y al entrenador de formación siempre va a ser accesible, siempre y cuando te acerques con respeto, con inquietud y con ganas de conocimiento. Entonces, yo animo a eso, a que el entrenador ejerza responsabilidad sobre su formación como entrenador y su proceso de aprendizaje y que se mueva para conseguir todo ese tipo de información si tiene la inquietud. ¿Por qué? Porque evidentemente muchas veces la soledad del entrenador es real. No sabes hacia dónde tirar, no sabes hacia dónde ir, quieres ayudar a un jugador pero no sabes cómo ayudarle o si lo estás ayudando bien. Entonces debes de buscar esos puntos referentes o de anclaje que decía Diego que debía tener el jugador, pues los mismos puntos de anclaje debe tener un entrenador. Debe tener puntos de anclaje que le identifiquen como entrenador. Y a partir de ahí adaptarse a contextos diferentes, que es lo más difícil. Yo creo que lo más complicado que tiene un entrenador o el reto del entrenador es sus diferenciadores como entrenador, poder imponerlos en cualquier contexto. Formación, un equipo en Venezuela, un equipo que llega a mitad de temporada en Grecia en la segunda división, ser capaz de ser un entrenador universal que puede adaptarse a cualquier contexto. Y eso es un periodo de aprendizaje grande que puede tener cualquier entrenador. Lo que sí creo es eso, que el entrenador de jugadores de formación tiene la responsabilidad de formarse. Y creo que debe ser un buen entrenador táctico. Y con esto que se me entienda. Porque creo que el entrenador táctico, el entrenador joven tiene que saber mucho de táctica para saber qué no enseñar. Y saber qué necesita el jugador joven en este momento que está conmigo. Para eso yo necesito saber mucho de táctica y mucho de conceptos para saber qué enseñar y qué no enseñar y elegirlo muy bien para el nivel que tiene el jugador que estoy entrenando. Entonces, bueno, todo tiene su proceso, pero cada entrenador tiene un grado alto de responsabilidad. Yo creo que las federaciones están haciendo mucho por la formación del entrenador, pero también creo que no es suficiente. Igual que no es suficiente las 4 horas o 4 sesiones semanales que pueda tener un jugador para llegar a ser profesional. Ningún jugador entrenando 4 horas a la semana va a llegar a ser profesional o 4 días a la semana. Tiene que tener un entrenamiento extra, un autoentrenamiento, una preparación mental, bueno, una serie de prácticas que el entrenador que tiene en su equipo
no le va a acompañar. Lo mismo sucede con nosotros los entrenadores. Tenemos que tener tiempo para nosotros, si de verdad es una pasión o si de verdad podemos permitírnoslo. Hablando de táctica, pregunta César, dirigida a Paco Redondo. En la transición de categoría U18 a la entrada ya en el baloncesto senior, debemos preocuparnos de que los jugadores conozcan desde el punto de vista táctico muchas cosas y mucha variedad para poder ayudar en categoría senior, o pocas pero muy bien hechas. Bueno, a ver, tiene su trampa la pregunta en el sentido de que, bueno, yo intento, esto es como cuando hablamos de decir, bueno, hay muchísimas variedades dentro de lo que es a nivel de enseñar, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que intentar es ajustar el aprendizaje del jugador a lo que más se utiliza, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, no sé, voy a poner una metáfora muy simple. Seguramente nosotros en nuestra vida cotidiana lo que más utilizamos son las sumas, ¿no? Es decir, pues, hostia, esto cuesta 3 más 4, 7. No estamos dividiendo, no estamos restando, bueno, seguramente lo que más sea la suma. Entonces, vamos a intentar llevar al concepto táctico o técnico lo que más se utiliza al jugador. Hace poco me preguntaban sobre el paso cero. Para mí el paso cero, que me estoy volviendo un friki de todo esto, es importante. Pero si nosotros analizamos ahora mismo la categoría que yo entreno, o que estoy viendo que se hace Euroliga y ves paso ceros, yo he visto 3 este año y 2 son pasos, ¿no? Pues entonces, bueno, pues ¿es importante enseñar el paso cero? Sí, es muy importante. Hemos de ser conocedores, ¿no? Pues yo esto lo explico mucho. Tipo de pase, bueno, el pase de pecho es el primero que enseñamos. ¿Cuál es el pase que menos se trabaja? El pase de pecho, ¿no? Porque seguramente tenemos una posición, tal. Cuando nos dicen qué hemos de conocer tácticamente para subir arriba? Pues bueno, yo creo que el fundamento táctico donde realmente hay en cada transición ofensiva o que la hemos de defender en cada balance ofensivo seguramente sea una situación de pick and roll, ¿no? Y esto con Antonio que lo hablamos cenando, ¿no? De decir, bueno, pues oye, el pick and roll es un elemento táctico que existe en una transición de junior a senior. Entonces, yo lo que no puedo decir, no, es que el pick and roll es una cosa tan elitista. No, el pick and roll es una cosa que yo en categoría junior ha de conocer, pero ha de conocer el jugador sabiendo tirar un bote hacia detrás, estirando bote, leyendo sobre un show de 2 pasos, leyendo sobre un trap, leyendo sobre aparecer y volver. Es decir, el jugador debe saber pasar ofensivamente, debe saber botar ofensivamente, debe saber tirar sobre una situación que pueda leer, pero es que defensivamente igual. Por lo tanto, creo que es la situación que más se da. Cuando nosotros hablamos qué situación deben conocer, para mí creo que es muy importante que yo no puedo llevar un jugador a junior. Bueno, pues ponemos un ejemplo que Carlos es mi entrenador senior, yo llevo el junior y me pide 2 jugadores para subir a entrenar. Yo a Carlos le tengo que dar un mínimo como entrenador, pero no a él, sino a mis jugadores para que puedan desarrollar su talento dentro del entrenamiento que plantee Carlos. Porque seguramente a nivel de spacing, a nivel de, bueno, pues de situaciones individuales, el talento se tiene o no se tiene, ¿no? O la capacidad individual que tengamos o la capacidad innata adquirida que podamos tener. Pero la situación táctica yo intento aproximarla lo máximo posible a lo que me puede pedir el entrenador senior. ¿Significa que juegue con los mismos sistemas? No. ¿Significa que juega con los mismos patrones de juego? Dependerá del club, ya cada uno, yo en eso no me meto, pero sí que creo que hay patrones individuales y he puesto el ejemplo del pick and roll, que para mí es una situación de táctica que en la cual se da tanto ofensiva como defensivamente, que hay que saber atacarlo y defenderla, que se dan prácticamente en cada situación de ataque o en cada situación de defensa. Por lo tanto, esa situación el jugador la tiene que tener dominada, porque al fin y al cabo, pues una situación de balance defensivo, una situación de... Bueno, hay otras situaciones que el jugador ya se da por hecho que las puede hacer mejor o peor, pero en situaciones tácticas muy concretas que el entrenador del senior le va a pedir, yo creo que ese jugador las tiene que dominar. Pregunta para Diego. Javi Cotelo pregunta si la concentración de talentos en un solo equipo ayuda a crear jugadores profesionales con alta resolución o se dispersa la responsabilidad demasiado. Y añade a la pregunta los motivos por los que piensas que los talentos no son captados y capaces de hacerlos crecer en lugares geográficos reducidos como Galicia, Asturias, Extremadura. Bueno, yo no tengo duda de que depende de la edad. Es decir, hay edades, yo creo que los jugadores tienen que estar repartidos para competir.
para poder competir y desarrollarse, porque si metemos todo el talento y no hay liga, no hay competición, pues es imposible. ¿Por qué? Porque si no los jugadores no se dan cuenta de lo que tienen que mejorar. A nosotros nos pasa, yo veo 1000 partidos que ganamos de 50 y yo veo a los entrenadores preocupados y pasándolo mal porque saben que eso no les ayuda, y no les ayuda porque no tienen credibilidad delante de los jugadores, porque las cosas que le dicen no pasan en el partido. Entonces, creo que hay edades en las que no se debe concentrar tanto y hay que esperar. De hecho, yo he vivido alguna situación en la que se esperó y luego en categoría cadete pues se recogió, es decir, todos los clubes estaban de acuerdo y mandaban a los jugadores de mayor potencial ese equipo. Pero por lo menos en alevín y en infantil se respetaba a los colegios y a determinados clubes que invertían mucho tiempo. Pero claro, si vamos robando todo el rato jugadores, es muy difícil. Y ahí incido más. O sea, si tú sacas a un niño de su casa, de su familia, te lo digo cuando es una beca, ¿qué se cree ese jugador? Pues va a creer que va a llegar ahí, ¿no? No vas a decir, no, te traemos aquí, te fichamos del otro sitio y ¿qué se cree el jugador de la familia? Y nosotros a lo mejor estamos pensando que no, viene aquí para una serie de cosas determinadas, ¿no? Probablemente competir. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo he visto daños en personas difíciles y que tardan en superar años, porque es una frustración muy grande. Entonces yo hay edades difícil categorizar, ¿no? Pero igual hasta cadete yo pues siendo coherente con lo que dije al inicio de esta mesa redonda, dejaría a la gente jugar en sus equipos, en sus colegios, que creo que es muy importante el deporte en los colegios, y jugar ahí. ¿En qué pueden ayudar los clubs con más medios? En que esos jugadores se desarrollen. Entonces, claro, a nosotros traer un jugador, depende de la zona de Girona, entonces ya vienen en taxis, pero es un crimen, ¿no? Según la edad. Pero ¿qué podemos ayudar? Es en poner ahí a alguien que ayude a mejorar ese jugador. Puede ser un jugador físico, puede ser un entrenador. Yo creo que esto, en todas las situaciones que veamos, que nos planteemos, se pueden dar. Y ya, yo creo que cuando des un buen trabajo de ese tipo, no destruyes la competición y ayudas a la gente a mejorar, pues yo creo que hay una categoría que puede ser la cadete en la que ya es importante que tener, por así decirlo, un talento concentrado, porque se necesita tener competitividad en los entrenamientos. Es muy importante para poder mejorar. Ahora de poder ser competitivos en los partidos, yo creo que esto es importante en la iniciación para que ellos puedan jugar y experimentar y tengan más espacio, porque necesitan mucho espacio para jugar cuando eres pequeño, y si limitas, pues no hay, ¿no? Y en cadetes también yo creo que se necesita, ya es un momento para que en el entrenamiento haya homogeneidad para poder mejorar, si no es muy difícil, es un poco como lo veo yo. Y luego, a la segunda pregunta de cómo en sitios pequeños, que yo creo que, por ejemplo, en Galicia, pues no lo digo porque sea gallego, hay muy buenos entrenadores, primero hay un tema de población y de practicantes y de fichas, porque muchas veces hablamos, ¿no? De países, de tal, pero claro, ¿qué población hay? Y aquí es lo mismo, ¿qué población? ¿Y qué población tenemos que juega al baloncesto? Eso es lo primero, en comparación con otras, ¿no? Después, la cultura. Yo creo que la cultura que haya, porque en Cataluña, pues no sé, yo a mi hijo que va a jugar, pues lo tengo que llevar a Sabadell y son 40 minutos en coche y a todos nos parece normal. Cuando yo estaba en Orense, 40 minutos en coche, no, esto tiene que poner un autobús. O sea, la cultura de desplazamiento, la cultura de la familia de ayudar. Yo creo que esto es importante. Y luego también que sitios pequeños, pues ¿qué hacen los equipos grandes? Pues el Alberto Abalde de turno, pues irse. Yo creo que en sitios o Galicia o Asturias faltan también referentes de jugadores que hay ahí para que los jugadores vean. Yo lo viví en Sevilla, ¿no? En el momento que hay 6-7 jóvenes, pues los juniors o cadetes, todos se veían con competencias para llegar hasta allí. Y sabían cómo conseguirlo, porque habían visto a otros cómo lo habían conseguido, pues yendo una hora antes de cada entrenamiento, porque lo estaban viendo cada día. Y en el Juventud pasa lo mismo, porque pasan los niños, lo ven y están viendo cómo se llega hasta allí y creer en esto. Y esto, claro, es difícil en determinados sitios, ¿no? Si tú ves un referente, uno que es de tu pueblo, de tu ciudad, ahí, y cómo lo ha conseguido, las dos cosas,
es más fácil, pero luego también sucede que en sitios pequeños pues es más fácil que haya emigración a otros clubes, otros sitios más grandes. Por eso, de ahí la dificultad. Muy bien, Diego. Para Antonio vamos a ir acabando. Alguna preguntita más y concluimos. Llevamos 90 minutos en estas primeras conversas técnicas de la Federación Gallega de Baloncesto. Antonio, Alejandro Santana pregunta que hasta qué punto crees que el cambio de rol de un jugador en el paso de junior a senior puede condicionar su toma de decisiones. Es decir, alguien en categorías inferiores está acostumbrado a tener el balón y a mucha toma de decisiones y luego cuando llega al baloncesto senior profesional tiene que adquirir un rol secundario. ¿Puede generarle ansiedad? ¿Puede ser complicado de gestionar? Le genera ansiedad y es complicado de gestionar. De ahí esa preparación mental que tiene que tener el jugador para tolerar la frustración. Pensemos que hay jugadores que muchas veces dan el salto porque destacan ofensivamente. O porque, por ejemplo, Garuba no tiene un talento de poste bajo, no, pero cuando juega en junior mete 40 puntos y coge 22 rebotes. Entonces tiene un talento ofensivo o una producción ofensiva alta, que es lo que llama la atención para que den el salto a la categoría senior. Entonces, ese talento ofensivo es muy difícil que lo mantenga con solidez ante hombres o ante jugadores profesionales o semiprofesionales, porque no es un punto fuerte que esté todavía sólido en el jugador y eso le genera frustración. No tiene ni el espacio, ni la responsabilidad que tenía antes, ni se siente con la capacidad seguramente, aunque él crea que sí, de poder ponerlo, de poder enseñarlo y de poder expresarse en la mayoría de las ocasiones. Y eso genera mucha frustración. Entre que la comunicación con el entrenador senior ya es totalmente diferente a la comunicación que tiene con el entrenador de su equipo junior. Su rol en el vestuario totalmente diferente. Entonces, todos esos cambios que tiene el jugador que aceptar y a los que adaptarse le generan bueno, pues frustración si no se cumplen las expectativas que tiene y le generan una bajada de nivel, de rendimiento seguramente. Por eso los que llegan a dar ese paso son los que al final acaban siendo profesionales. Ese embudo no solo es técnico, no solo es físico, sino que sobre todo es un embudo mental, de mentalidad del jugador. Yo creo que estamos hablando muchas veces, hemos hablado estas 2 horas de aspectos mentales del jugador, de cómo acepta la frustración, de cómo da ese paso, de cómo acepta la responsabilidad, de que su rol, un jugador, como decía Paco, que en junior puede jugar 25 bloqueos directos con el balón, cuando da el salto a senior, si no tiene ese espacio o ese rol, pues no va a poder expresar esa capacidad que en teoría él dice que tiene. Tendrá que expresarla de otra forma. Tendrá que buscar un equipo intermediario, sub-22, o tendrá que tener un espacio para que el jugador siga formándose en esos aspectos de puntos fuertes que tiene. Porque no podemos olvidar que es un punto fuerte que ha demostrado que tiene con sus iguales. ¿Qué pasa? Que cuando lo ponemos en perspectiva, con un nivel físico mayor, más velocidad del juego, más urgencia decisional, pues todo eso, pues, y un rol diferente, todo eso hace que el jugador sufra. Pero no quiere decir que deje de tener ese punto fuerte y que lo pueda seguir trabajando con otros aspectos, un entrenador individual, espacios en un equipo intermedio entre el junior y el primer equipo. Bueno, yo creo que ese paso es fundamental, pero evidentemente que es frustrante para el jugador, es frustrante. Por eso esos anclajes de los que hablaba Diego, para quedarme aquí, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Pero no solo para que lo vean los demás, sino yo cuando me voy con la almohada por la noche, cuando estoy pensando en cómo soy como jugador y cómo estoy asumiendo este reto con 18 años, si no están mis padres, si tengo un agente que me llama cada 2 días que me dice que no está contento, ¿cómo yo solo digiero todo eso? Pues es muy difícil. Y por eso tiene que tener un acompañamiento ese jugador. Un acompañamiento para tener paciencia, para perseverar, para insistir, para tener esos anclajes que pueden ser temas de esfuerzo, concentración en el juego, temas defensivos, temas de pase, el spot-up que dice Diego, aunque muchas veces los jugadores jóvenes tienen un porcentaje de tiro muy irregular, pero por lo menos que tenga la confianza de que ese tiro es un buen tiro y que siempre lo va a hacer. Que no pierda esa confianza a la hora de intentar ese tiro. Yo creo que es muy importante eso en el jugador joven. Pero evidentemente la exigencia a la que se expone decisional, de velocidad, táctica, de físico es muchísimo mayor. Muy bien. La última pregunta va para Paco Redondo. Miquel Ereño pregunta si el modelo formativo y el aprendizaje de un jugador en formación puede estar condicionado por el modelo o la confección de la plantilla de un primer equipo de su club o la estructura de juego de un primer equipo de su club. ¿Hasta qué punto puede llegar
a condicionar o a llevar por caminos diferentes a lo que la propia evolución del jugador pediría. Entiendo que cuando hablamos de eso estamos hablando de categoría ya profesional, ¿no? Categoría, sí, cadete, infantil, cadete, pensando ya en un modelo de equipo senior, no nos podemos si hablamos de élite. Si hablamos de junior para abajo, yo creo que la respuesta a esta, que coincido 100%, creo que la ha contestado ya Diego, que es decir que, bueno, que no sé, yo pongo un ejemplo, ¿no? Yo en el infantil hace un montón de años del Juventud, pues tenía a Ferran Bassas, a Josep Fran y a Guillem Vives. ¿Es un problema? Hombre, pues yo creo que no. Hostia, es que pues que jueguen juntos y todos a jugar, ¿no? En infantil, pues dices, joder, es la hostia, ¿no? Es decir, yo creo que un poco en la línea que ha dicho Diego antes de decir, no es el volumen, ¿no?, del jugador en la posición, sino que lo que tenemos que es hacer crecer al jugador. En categorías inferiores, una vez que vamos un poquito arriba, sí que creo que el jugador tiene que tener un espacio para desarrollar, ¿no? Hay jugadores que, bueno, pues que necesitan ese desarrollo. Para mí, categorías inferiores, a mí no me importa, no creo que sea un problema jugar con 5 pequeños, con 3 grandes, con 2, no. Creo que el jugador se va a encontrar su espacio. Es decir, yo me he encontrado en categorías inferiores que he tenido equipos donde pues ha habido mucho talento. Pues no sé, pues he tenido a Justa y a Barreiro en la misma posición, ¿no? Que son 2 jugadores que bueno, que están jugando en ACB. Es decir, mejor o peor, están jugando en ACB. Quiero decir, son jugadores que han llegado al básquet profesional. Y bueno, podemos hablar de que son jugadores que comparten posición. Pues evidentemente tienen que jugar juntos. En esa posición, bueno, pues puede jugar Luka Doncic, también juega Andrés Rico, que juega en Guipúzcoa ACB. Quiero decir que al fin y al cabo el talento puede jugar junto. Al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que crearles son los espacios de juego para que ese jugador lo desarrolle en categorías de formación. Una vez que llega arriba, pues evidentemente me quedo con una palabra que ha salido aquí, que es el hambre. Es decir, evidentemente, pues no sé, vuelvo a poner el ejemplo de Mario, que es un jugador que habla, o sea, cuando hablo de alguien es porque le he dicho voy a sacar su nombre. Pues hombre, pues tiene delante a Taylor, tiene a Decky, tiene a Rudy Fernández, pues lo tiene muy jodido, evidentemente. Sí, pero vamos a tener hambre, vamos a trabajar, vamos a sacar, como decía Antonio, vamos a sacar un extra, vamos a tener algo más, porque evidentemente que ese jugador, pues bueno, pues tiene por delante una proyección importante. A partir de aquí, que coincidir en posiciones o no, me contesto igual que lo que pensaba Diego en eso de compartir posición. No sé si pensáis un poco en esta respuesta, porque la he compartido tanto con Antonio como con Diego, respuestas suyas, pero que vamos, que creo que es un poco en la parte formativa, lo que me comentaba antes Diego, de repartir el espacio del jugador, y tanto con lo que decía Antonio del hambre. Es decir, que creo en eso, no veo otra postura. No sé si compartís un poco. Sí, a ver, yo sí que pienso que la responsabilidad de un equipo de formación o de un club de formación o de cantera que quiera formar jugadores debe ser ese, formar el mayor número de jugadores posibles, independientemente de lo que a día de hoy necesite el primer equipo o qué estructura o equilibrios tenga el primer equipo y busque en las categorías inferiores. Yo creo que la responsabilidad, independientemente de quién sea el primer entrenador o de a qué esté jugando ese equipo o cómo esté jugando, debe ser de intentar formar al mayor número de jugadores posibles. Porque sí, luego, quiero diferenciar una cosa, porque alguno que haya escuchado todo esto desde el principio puede pensar, bueno, es que tú antes has dicho el caso de Ferran Ventura y Alberto Valde. No, estamos hablando de jugadores en los cuales tú como club puedes creer. Es decir, pues nosotros como Ferran sabíamos que era el talento determinante competitivo en ese momento, no a futuro. ¿Sabes? Para no confundirnos de decir, bueno, queremos creer todos los jugadores posibles. No, Ferran, sabíamos lo que nos iba a dar en ese momento concreto, sabemos que a futuro no iba a ser. Por lo tanto, por eso decidimos lo de Alberto. Si nosotros hubiéramos creído, pues como a mí me pasó en el Madrid, que tenemos a Justa y a Barreiro, y dices, hostia, tienes 2 tíos de 2 metros que juegan al 3, que levantan tiros, que... Bueno, pues al fin y al cabo pues, sí que voy en tu línea, ¿sabes, Antonio? Pero que sí. No quiero que la gente que ha empezado a escuchar esto diga, no, es que tú antes has dicho lo de Ferran y Alberto. No, yo creo que son 2 casos diferentes. En este caso, los 2 han llegado arriba, y en el caso anterior, pues bueno, uno era para un periodo muy concreto determinado y el otro era para un periodo futuro. Sí, y porque también hay factores, como decía Diego, de suerte, que tú no sabes lo que va a pasar con esos jugadores. Algunos pueden dar el salto al primer equipo de su propio club, y otros se van a otro club, o porque le deciden ellos, o porque al club interesa vender a ese jugador,
por una serie de cosas que tú no puedes controlar, como dice el que hace la pregunta, creo que es Miquel, ¿no? Miquel Ereño. Si en infantil o cadete. En infantil o cadete yo creo que son edades donde el club tiene que tener la responsabilidad de formar al mayor número de jugadores posible, sin preocuparse de la estructura que tenga el primer equipo a medio o largo plazo, porque eso es incontrolable muchas veces. Muy bien, concluimos con una pregunta rápida, de respuesta rápida para los tres. Empiezo por Diego, es la misma pregunta. ¿Partidario de proteger, entre comillas, con muchas comillas, el camino y la entrada del jugador joven en la competición senior en base a una categoría de edad más de 2-3 años, llamémosle una categoría U20, una categoría U21, o crear cupos de edad en las competiciones que ya, por ejemplo, en España ahora mismo tenemos actualmente? Evidentemente, quizás en ACB sea una quimera plantear esto, pero pienso más en otras categorías. ¿Qué camino pensáis que puede ser el más adecuado en el caso de tomar alguna decisión para acomodar un poco la entrada del jugador joven en el escenario profesional? Yo he investigado un poco sobre esto a nivel europeo y de otros deportes, y fijándome sobre todo en el fútbol, en Inglaterra, en Portugal, en Italia y la Liga Promesas, que es la liga de reserva, es decir, liga sub-22. Entonces juegan ahí una liga. Bueno, también en Francia sabéis que hay una liga sub-22 que juega paralela a la Pro A. Y van paralelos equipos y juegan ahí. Lo que dicen la gente que está en estas ligas es que los jugadores siguen viviendo en la misma burbuja. También es verdad que estoy hablando de lo mejor de cada país, ¿eh? Eso hay que luego llevarlo a la realidad pues de Cataluña o de Galicia o de Extremadura, ¿no? Pero lo que dicen es que siguen viviendo en su burbuja sub-22 y bueno, van ganando, van haciendo y siguen. Esto del hambre que estamos hablando, no, porque siguen destacando. Entonces, que ese modelo a lo mejor en Estados Unidos funciona, pero que aquí no. De hecho, el Oporto juega la Liga Esta Promesas y juega la segunda división. De hecho, hace un par de años quedó segundo. Entonces, juegan las dos. O sea, les da... Yo creo que esto es muy bueno, ¿no? Esto para mí sería lo perfecto. Juegan una liga senior con mayores a competir y luego juegan la liga con jóvenes. Entonces, pensando en esto, yo creo que una situación mixta tal cual está el baloncesto es ideal, ¿no? Es decir, que por ejemplo en la Le Plata se ha notado mucho esto de que haya que tener un jugador de formación en la pista siempre. Porque sin querer veías, ¿y por qué está este jugador? ¿Y por qué? Por esto, ¿no? Y a lo mejor no es este exactamente el camino, pero sí a lo mejor tener quizás la Le Plata, lo digo porque pues, es la que conozco más esta temporada, tener 7 o 8 fichas sub-22, no sé si tienen que ser de formación o no, sería ideal, porque eso permitiría dar trasvase a estos jugadores que tienen que jugar sin poner así mucho de cupos, sino más que lo lógico para ir haciendo un paso intermedio y que jugasen. Yo creo que se daría bien. No sé si es la EVA, a mí me da que es más la Le Plata, ¿no? De que hubiese. Crear una liga sub-22, resulta que iba a pasar lo mismo que me dicen pues esta gente que sabe mucho de fútbol a nivel europeo, ¿no? Que los jugadores se acomodan y que no hay manera. Funciona cuando un jugador está a caballo del primer equipo, ¿no? Está a caballo del primer equipo, está entrando al primer equipo, juega unos minutos, ahora sale, pues juega unos minutos en esa competición. Eso se ve, esos casos se ve que esto pasa bastante en los Espoirs, que es la liga esta sub-20 creo que, no sub-22, que es en Francia. Es un poco mi propuesta investigando sobre esto. Pues es un tema yo creo que divertido en el cual todos deberíamos ir en la misma línea, entrenadores, directivos, clubs, porque hay que reconocer que hay que darle un paso y una salida y una ayuda a estos jugadores, como en nuestro caso como entrenadores nos lo hicieron a nosotros, ¿no? Que alguien nos ayudó. Entonces creo que es vital reflexionar sobre esto. Yo, perdonaré, muy rápido, bueno, es una cosa que yo pensaba desde hace tiempo, yo haría de U18 o 20, que sería un poco lo que sería Liga EVA, es decir, trabajaría con jugadores de U18 U20. Sí que es verdad que en esto estoy un poco de acuerdo con Diego, es decir, luego podríamos hablar de nacionalidades, pero sí que es verdad que marcaría un mínimo de cupos españoles, pero sí que la EVA la marcaría en esa edad y a partir de U20 a U22 sí que marcaría la de plata. Explico el por qué. Diego está refiriéndose un poco al acomodamiento, es decir, al fin y al cabo un jugador siempre tiene
la perspectiva esta de querer ascender, ¿no? Cuando estoy en el cadete quiero jugar en el junior, cuando estoy en el junior quiero jugar en el LEP y cuando estoy en el LEP quiero subir al primer equipo. Entonces, para no perder esa idiosincrasia personal que tiene el jugador de que ha ido viviendo en toda su etapa formativa, yo creo que desde que él ha vivido infantil y quiere, hostia, que no me echen para no subir al cadete, para llegar al cadete, hostia, yo al cadete, qué bien, y quiero subir al junior, hostia, qué bien, y ahora quiero llegar al EVA, que sería esa etapa de 2 años, marcar la otra etapa de 2 años hasta el EVA. Evidentemente, yo creo que la etapa de 22 años, yo creo que es para dar el salto ya, seguramente ya para acercarlo al baloncesto profesional. No les pierdo un poco la referencia que ellos han tenido competitiva de categorías que han tenido en diferentes etapas y sí que podríamos hablar un poco de las nacionalidades, pero sí que marcaría esa etapa. Antonio, a ver, yo para rematar. coincido con Diego y con Paco de que sí que tenemos que hacer algo, ¿no? Tampoco voy a ser yo el que diga lo que, ni Diego ni Paco, pero sí que estamos los tres en la línea de que algo se debería de hacer, ¿no? Porque entendemos que como entrenadores vemos que hay un salto, un precipicio enorme a los 18 años. Entonces, yo obligaría, entre comillas, obligaría a los clubes ACB a tener un equipo sub-22. Un mínimo de nacionales, pero una liga fuerte ACB sub-22. Una liga fuerte, que el Barcelona compita con el Madrid, que el Madrid compita con el Estudiantes, sub-22. Le garantizas un número de jugadores de 22 años que a muchos de ellos van a poder, lo que decía Diego, van a poder jugar en el primer equipo. Van a poder estar jugando en el primer equipo y van a poder estar jugando en ese campeonato fuerte que dé importancia la ACB a ese campeonato sub-22 entre el clubes ACB. Y luego también, como no todos los jugadores van a poder estar en esos clubes, sí que potenciaría la EVA y la LE Plata en ese sentido. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar con 18 años, había 5 plazas en la primera división, en la Liga EVA que había entonces. Había 5 plazas sub-22 obligatorias. Haría estos dos modelos, obligar a los equipos de ACB a tener un equipo sub-22 y crear una liga fuerte entre esos equipos y potenciaría la edad de los 18 a los 22 años en Liga EVA y en LE Plata. Los cupos no lo sé, pero sí que alargaría esa franja de edad y obligaría a los clubes a tener más jugadores en esa franja. No sé después si interesa el año que viene, como se ha perdido este segundo año junior, muchos juniors de segundo año han perdido esta categoría este año, si interesa alargar temporalmente el junior una tercera temporada. Eso ya, ahí no tengo una valoración clara sobre eso. Muy bien, pues punto final, hasta aquí hemos llegado, nos hemos excedido sobre el tiempo inicialmente previsto, pido disculpas a los tres, pues más de 30 minutos, hemos estado casi 1 hora y 50 minutos hablando de baloncesto, escuchando, compartiendo. Gracias a todos los entrenadores que habéis estado ahí en la pantalla. Esta actividad mañana estará colgada en el canal de YouTube de la Federación Gallega de Baloncesto para todos los que no han podido estar, que quieran verla, o los que habéis estado que queráis volver a observarla. Y bueno, Antonio, Paco, Diego, 1.000.000 de gracias por acompañarnos este gran rato. Mucha suerte. Y espero que el futuro nos depare a toda la gente del baloncesto, a todos los entrenadores, cosas mejores que lo que estamos viviendo actualmente y que nos sigan quedando ganas para debatir, sea en un foro de la Federación Gallega de Baloncesto, sea donde sea, sobre lo que es el baloncesto y el millón de cosas que podemos hablar acerca de ello. Muchas gracias. Os recordamos que el lunes haremos la segunda conversa técnica. Versará sobre un monográfico del minibásquet, será a las 20 horas, lunes día 4, estará moderada por Carlos Maceiras y desde mañana ya publicitaremos las 3 personas, los 3 especialistas que debatirán en esa segunda conversa técnica. Gracias a todos y hasta la próxima. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias.